ponernos en contexto, qué fue lo que, o cómo fue que esperaba yo el dólar para esta semana. Sí, desde ahí pues vamos a ver qué fue lo que pasó con él durante la semana. Sí, yo podría ver que acá creo que ustedes dos pues ya tienen bueno, al menos Juan creo que ya tiene el concepto de nuestras zonas. Sí, yo acá tenía una zona de interés para poder comenzar a buscar ventas. Si yo veo que acá si yo reviso la estructura, estructuralmente el mercado pues venía estando bajista, venía haciendo bajos cada vez más bajos. Sí, hasta determinado punto y pues el mercado ya decide ponerse al alza. Mi último punto estructural a romper era este, por ende pues lo que esto podría ser un movimiento de la última estructura, sí, porque todo esto lo puedo interpretar como un impulso, sí, o ya bien puedo marcar esto como un impulso, esto como un retroceso, por ende pues esto va a ser mi último impulso. Yo esperaba acá un retroceso a determinada zona y que de esta zona pues el mercado siguiera la secuencia que siguiera la secuencia y hacer un nuevo bajo, ¿sí? O nuevos mínimos. El mercado no hace eso, el mercado pues decide irse al alza rompiendo como primer punto esa estructura, ¿sí? Este es mi primer punto estructural, el cual pues lo rompe y sigue al alza. Sí, llegó al punto de una zona extrema, lo cual pues era de interés para nosotros, ya que tenía ese comercio ineficiente, sí, y a partir de ahí pues el precio ya vemos que ya tiene pues ciertas reacciones, por decirlo así, en las cuales pues a mí me hizo validar esa zona como una zona ideal para buscar ventas. Si por ejemplo acá vemos que el precio pues tiene un test y aún no ha tocado la zona, aún no ha mitigado la zona, pero ya existe una intención bajista. Si lo vemos en temporalidades más pequeñas, acá vamos a encontrar un rompimiento de estructura. Si luego pues, el precio regresa de igual forma al momento de hacer el test a la zona, vemos que pues hay un cierto interés bajista de nuevo, pues el precio vuelve a subir, llega a mitigar pues ciertas ineficiencias que habían acá dentro de esta vela de diaria, sí, en 4 horas, en 1 hora 15 minutos pues ahí habían ciertas zonas de interés que el precio pues todavía tenía que ir a llenar para por ende pues hacer un comercio eficiente, sí. Luego de eso pues veo que el precio podría tomar esto como una toma de liquidez hacia arriba, sí, una toma de liquidez arriba de esa zona y luego de rompimiento de estructura hacia abajo, un boss y luego pues la gran caída o el desplome que tuvo el precio. Yo lo chequeo en 4 horas pues voy a ver un poquito más clara la estructura, sí. Incluso yo podría interpretar todo esto como recalco, como un impulso, esto un retroceso muy profundo, por ende pues acá se estaría originando el nuevo impulso, sí. Pero si lo veo en otra temporalidad, por ejemplo creo que en la semanal o la diaria, creo que estaríamos alcistas. Voy a chequear en la semanal. Sí, pues acá en la semanal si yo trazo pues un rango de trabajo, que sería básicamente ese de ahí, veo que pues el precio está alcista, sí, porque la última estructura en semanales es al alza, por ende esto era un retroceso, sí, y acá de determinada zona de interés pues en teoría tendría que crear un nuevo máximo
o hacer el nuevo impulso, ¿sí? Pero veo que en semanal hay una zona todavía que tiene que ir a mitigar o que es de interés para nosotros, ya. Por ende, si yo la veo en diario, veo que también va a tener una zona de interés para nosotros adentro de esa zona, ¿sí? Que es esta zonita de acá. Por ende, entonces si acá estábamos bajistas, que era la función del retroceso de ese impulso de semanal, obviamente en diario, este impulso de acá, ¿sí? Tuvo que haber hecho un nuevo máximo, el cual pues falla, por decirlo así, y comienza a retroceder. Podríamos decir que también esto es un complex pullback, ¿sí? Ya que se encuentra adentro del rango semanal. Por ende, pues yo esperaría que el precio bajara a esta zona para pues buscar compras, ¿sí? Yo estuve buscando compras más o menos en esta zona, en una zona decisional, el cual pues el precio había testeado ya en 2 ocasiones. Si al momento que llegó acá pues no dejó ninguna entrada, yo quise tomar una entrada sin confirmación en estructural mayor, y el cual pues no se dio, ¿sí? Y ahí pues a la siguiente zona era esta de acá de interés, para de igual forma buscar alguna compra, pero de nuevo pues no funcionó la zona. Por ende pues mi zona a observar la próxima semana podría ser esta de acá abajo, ¿sí? Muy probable, debido a la fuerza que lleva el precio, la próxima semana pues ya esté en esta zona. Acá me gustaría mucho que el precio pues ya en este sector de acá ya se comience a comprimir, a perder fuerza bajista o a tener retrocesos un poquito más profundos, por decirlo así, ¿sí? Y mostrar como que ya el interés al alza. De lo contrario pues seguro va a romper esta zona y seguirá cayendo. Ok, vamos a ponerlo de nuevo en 4 horas. Nosotros, bueno, yo había proyectado, yo tenía proyectada una venta desde hace 2 semanas, la cual la esperaba, lo voy a poner en 1 hora. La venta la esperaba en este punto, ¿sí? Voy a borrar el recuadro grande, que es el recuadro de la zona de ventas de temporalidad mayor, de temporalidad diaria, ¿sí? Yo esperaba pues la venta de este activo a esa zona, ¿sí? El cual pues el precio la semana pasada no llegó a esa zona, sino que solo mitigó todos esos máximos que había acá. Y de ahí pues el cambio estructural, el retest a un POI, a un punto de interés, que es este de ahí, y pues ahí la venta. Si esto se dio el día viernes, luego pues acá el precio regresa otra vez. Yo esperaba que esta semana el precio pues por lo menos llegara a esta zona, ¿sí? A esa zona pues, y desde ese punto apalancarme en una venta. Veo que el precio pues no llegó a la zona. Si yo podría marcar como que una zona de interés, veo que acá pues se originó un rompimiento estructural de esta estructura de acá específicamente, sí, porque esto podría decir como que es un impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Por ende venía el retroceso, pero no es respetado, sino que tenemos cierre de vela por debajo de la mecha del lado izquierdo. Por ende esto es lo que era un retroceso, se vuelve un impulso, sí, el retroceso a la zona y de ahí pues el nuevo impulso. Entonces por ende si yo marcaría un rango de trabajo, acá se origina un boss. Por ende pues la zona en la que yo esperaba el retest era esta zona, ¿sí? Veo a qué zona reaccionó el precio. Yo podría marcar
esta vela de acá como una zona decisional, ¿sí? O sea, haciendo el énfasis que es la zona que rompió esta estructura de acá. Voy a chequearla en 30 minutos o en 15 minutos a ver si tengo algo relevante. En 30 minutos veo que acá el precio hace una pausa, o sea, está cayendo, luego de caer pues hace una pausa. Esto podría interpretarlo de esta forma: el precio cae acá, luego hace una pequeña pausa y luego vuelve a caer. Acá hace otra pequeña pausa y luego vuelve a caer. ¿Sí? Por ende, pues en esta pausa veo que el precio dejó una zona de interés en 30 minutos también, que tiene confluencia con la zona de una hora, y seguramente pues adentro de esa zona habrá otra zona. Acá el precio, por lo que veo, pues estuvo muy cerca de mitigar, no mitigó de una manera eficiente, estuvo básicamente a un pip, 1.5, entre un pip y 1.5 de mitigar la zona, y de ahí pues el precio cae. Sí, veo que acá hizo el rompimiento estructural, por ende pues yo esperaba el precio más o menos bueno, lo voy a poner en H1, que es la temporalidad que por defecto vamos a estar analizando o marcando los POI, por decirlo así, hasta esa zona. Sí, ese era mi punto de interés. Ahí veo que el precio pues ya tiene reacción y de ahí el precio cae. Sí, eso sería básicamente la oportunidad que nos dio el mercado, la única oportunidad a mi gusto pues bastante clara que nos dio el mercado para poder tomar una venta. Sí, yo como recalco, yo lo esperaba más arriba, esperaba que el precio pues hiciera un comercio un tanto eficiente y que desde ahí arriba pues se origine toda esa caída que hoy en día hizo. Sí. A ver qué más puedo recalcar acá. Esto es en una hora. Veo que el precio pues está cayendo muy. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo aquí en una hora, quiero que hagan mucho énfasis en esto. Sí, desde acá, o sea, acá el precio comenzó a caer, tuvo sus retrocesos, un proceso de mitigación de zona muy correcto hasta este punto, sí, el cual pues acá dejó una zona la cual aún no ha mitigado. Luego tenemos esta siguiente zona de acá que no ha mitigado. Sí, y de ahí pues la caída del precio. Ven la fuerza que trae el precio acá, o sea, esta vela creo que fueron básicamente esa caída fueron 120 pips en básicamente una hora. Sí, 120 pips en una hora, o sea, traía mucha fuerza el precio, pero cuando se va acercando cada vez, por ejemplo, creo que tengo marcado, sí, a la zona de interés para compras de diario, el precio, ¿qué es lo que hace? Se está comprimiendo, sí, se comprime y se dan cuenta, si lo digo aquí, como que el último retroceso profundo que hizo el precio fue este de acá, porque esto fue un impulso, retroceso, impulso, retroceso. Ya aquí el retroceso ya fue casi que lateralizado, la fuerza hacia abajo, que es un impulso, este pequeño movimiento acá podría decir que es un retroceso, por ende este es un nuevo impulso, este pequeño movimiento de acá, esta lateralización del precio, podría deducir que es un retroceso y ahora el nuevo impulso. Se dan cuenta, el precio está perdiendo fuerza, sí, al momento de estar llegando a la zona. Por ende pues yo podría comenzar a deducir que si efectivamente, si acá existe algún cambio de estructura de interés para nosotros, ya podríamos comenzar a buscar algún tipo de compra, siempre proyectando por ejemplo estas zonas de interés que aún no han sido mitigadas, ¿sí? Incluso pues si hacemos caso a la tendencia semanal,
estaríamos básicamente en un retroceso y el precio tendría que ir a hacer un nuevo máximo. Entonces podríamos tener una bonita compra de este punto acá y dejarla correr hasta este punto de acá. O sea, una compra muy larga. Un escenario muy bonito podría darse si la tomamos con, ya bien sea con 1 o 2 pips, y la agarramos desde este punto. Podríamos tener un trade ahí por lo menos unos 100, o si no es de que más. O sea, aquí habrán por lo menos un 1.200 o un 1.300. Entonces va a ser una zona a la cual pues le vamos a poner mucho énfasis, porque podría originarse un bonito trade, ¿sí? Básicamente la única entrada que dio el mercado fue esta. Vamos a chequear en qué horario la dio. Si ustedes se dan cuenta, la dio en Londres, ¿sí? Podríamos decirlas acá también que acá dio la entrada, ¿sí? Acá pudimos haber entrado, luego pues acá vino a sacar seguro liquidez o mitigó cierto punto. Vamos a chequear qué fue lo que mitigó ahí para quedar claro. Esto es en una hora. Si yo veo el precio en 30 minutos, mi último punto de interés es este de acá arriba. Entonces no veo que pudo haber ido a chequear ahí. Lo reviso en 15 minutos. De igual forma no encuentro que pudo ir a chequear en 15 minutos. Vamos a verlo en 5 minutos. Ok, en 5 minutos pues veo que existe esta pequeña zonita, ¿sí? Esta pequeña zona de 5 minutos de interés, la cual pues no había ido a mitigar. Todos estos máximos, esos son máximos, eso es liquidez. Estos son máximos de acá. Incluso podríamos trazar una trendline liquidity. Esto es liquidez también. Y acá pues el precio hizo el movimiento de lo que nosotros vamos a conocer como una FU candle, ¿sí? Que va a sacar la liquidez en máximos. Saca la liquidez de máximos, toca el POI. Si tiene reacción al POI, tenemos el primer rompimiento de estructura. Por ende nosotros vamos a esperar un retest, ¿sí? Básicamente la entrada, si yo la veo en 5 minutos, básicamente la entrada hubiese sido así. Vamos a ver. Con 4 pips DSL prácticamente. Vamos a chequear si la vemos en 3 minutos y nos da una entradita un poquito más fina. Pues en 3 minutos veo lo mismo, y en 1 minuto, que es la temporalidad que por defecto vamos a estar buscando las entradas. Veo que en 1 minuto está esta zonita de acá. Es la última vela con comercio ineficiente. Es esta velita de acá. Luego de ahí fue que se originó el boss. Buscamos un rompimiento de estructura bajista, por ende vamos a entrar en el retest de ese bloque. La entrada hubiera sido así, utilizando 2 pips DSL. Y de ahí pues hubiéramos hecho la proyección hacia abajo. Como primer target es obviamente este mínimo de acá.
Que acá, solo acá había un 1.7, sí. Obviamente ese era nuestro primer target. No, perdón, ese no es. Ese no es. Es este de acá. Ese hubiese sido nuestro primer target. Que quedaría así. Acá hubiese sido un 1.16. Hubiese sido un muy bonito trade. Y si pues hubiésemos dejado correr, lo que normalmente hago, es algo que de igual forma se los voy a enseñar a ustedes. Yo tiendo a abrir dos operaciones. Si una con take profit y la otra con take profit libre. Ya pues si el precio pues decide seguir bajando, pues una ya me tocó a take profit y la otra acompaña el precio. Sí. De ser así, vamos a chequear hasta dónde pudimos poner el SL. Bien, básicamente yo lo hubiera puesto si a un punto estratégico hubiese sido esta zonita de acá, más o menos acá. ¿Por qué ahí? Porque es una zona que tiene confluencia. Si yo tomo todo esto, por ejemplo, lo voy a hacer temporalidad diaria. Si yo tomo como que todo este movimiento como un impulso, ¿sí? Esta es una zona decisional, ¿sí? Y esta sería mi zona extrema. Entonces yo podría proyectar mi target hasta una zona. Uy. Segundo. Hasta una zona decisional, que aquí hubiese sido un 1.85. ese es un muy bonito trade, la verdad. O ya bien, pues el target hasta acá abajo, que es la última zona de comercio eficiente de ese impulso. Por ende, pues la zona ideal para buscar compras. Sí, de momento tuviéramos de recorrido 1.42. Arriesgando el 1%, ahí hubiésemos sacado el 42% de la cuenta. Un rendimiento pues muy bonito, la verdad. Básicamente en 3 días. Sí. Vamos a recalcar cuándo fue que dio la entrada. La entrada la dio el día 16 a las 3 de la madrugada. Vamos a chequear. Voy a chequear cuándo fue 16. Hoy estamos viernes 18, si no estoy mal. Sí, viernes 18. Jueves fue 17 y miércoles fue 16. Sí. Básicamente así hubiésemos operado el euro dólar. Si hubiéramos tomado como referencia esta zona, por ejemplo, ahí hubiese sido nuestro trade. Sí, yo no lo tomé porque yo la predicción la esperaba más o menos a esta zona, sí. Pero así si nos hubiésemos guiado directamente con la estructura, sí que hubiésemos entrado ahí, sí. Pero pues no personal, a mí me hubiese gustado antes de que el precio caiga de esa forma, que mitigara la estructura que había dejado a su paso. Al menos pues ya esta zona sin mitigar, sí, estas zonas a las cuales yo estaba esperando el precio que no mitigó,
ya pudimos deducir que el precio pues tiene que llegar ahí a mitigar. Por ende pues la compra se puede dar desde, por ejemplo, este punto. ¿Sí? Básicamente así fue la semanita del euro dólar. Esto fue lo que pasó.